Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 15. Los creacionistas. ¿No creen en cosas locas? Por Buddy Hodge. Al responder preguntas sobre el tema de la creación y la evolución, muchas veces me han acusado de creer en cosas extrañas. Algunos me acusan de creer, por ejemplo, que la Tierra es plana, o que los animales no cambian, o que la Tierra está apoyada en 7 columnas. Cuando contesto que no creo en estas cosas, hay gente que se asombra. Sospecho que esos rumores existen para convencer a los incautos de que la Biblia miente. Con un poco de investigación podemos derribar parte de esos mitos sin dificultad alguna. 1. Afirmación. Los creacionistas bíblicos creen que la Tierra es plana. Es una acusación frecuente contra los creacionistas bíblicos, bastando para ello que apenas estos mencionen la Biblia. Por lo que sé, no hay ningún creacionista bíblico que crea eso. La Biblia no enseña que la Tierra sea plana, y es una creencia que jamás tuvo gran difusión. De hecho, la Biblia enseña claramente que la Tierra no es plana, de modo que no tendría que haber problemas con esto. Isaías 40:22 dice: Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Job 26:10 dice: ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas, en el límite de la luz y las tinieblas. La creencia de la tierra plana era bastante común en la antigua Grecia, antes del 500 a.C. Fue una creencia que resurgió a fines de los años 300 después de Cristo con Lactancio. Fueron muy pocos en la historia los que se adhirieron a esta teoría. Los humanistas luego revivieron esta extraña creencia durante el Renacimiento y trataron de insinuar que eran los cristianos mayormente los que lo creían. Sin embargo, no era así. Los humanistas tomaron algunos pasajes bíblicos fuera de contexto. Por ejemplo, Apocalipsis 7:1, que proféticamente habla de los 4 ángulos de la tierra. En lugar de entender la naturaleza figurada del versículo, los humanistas intentaron imponer un sentido estrictamente literal en este pasaje. Obviamente, el pasaje se refiere al norte, al sur, al este y al oeste. El expositor John Gill comenta al respecto. Se mencionan 4 ángeles en alusión a los 4 espíritus de los cielos en Zacarías 6:5, y aunque la tierra no es un cuadrado plano con ángulos, sino redonda como un globo, se dice que tiene 4 esquinas respecto a los 4 rincones de los cielos, y aunque hay un solo viento que sopla de un lado o del otro, 4 son los que se nombran con relación a esos puntos: el oeste, el este, el norte y el sur, de donde provenga el viento. Los pasajes poéticos, como el Salmo 75:3, que hace referencia a las columnas de la tierra, también se han usado para desacreditar a los cristianos. Los comentarios bíblicos de John Gill o Matthew Henry señalan correctamente que estos pasajes son figurados. 2. Afirmación. Los creacionistas bíblicos no creen que haya mutaciones beneficiosas. Las mutaciones en sí mismas suelen ser dañinas, y esto es de esperar debido a la maldición. La mayoría de las otras mutaciones son estáticas, lo cual significa que no afectan en realidad al organismo en su conjunto. Sin embargo, sí se han observado unos pocos casos de mutaciones beneficiosas, distintas a las mutaciones que causan la supuesta obtención de nueva información genética. De hecho, se las tendría que considerar como mutaciones con resultados beneficiosos, y en un momento mostraremos por qué. La mutación que hace que el escarabajo pierda sus alas debería considerarse beneficiosa si el escarabajo viviera en una isla ventosa. Sería beneficiosa porque podría impedir que el escarabajo fuera llevado por el viento al mar, donde moriría. Pero esta mutación causa una pérdida de información genética, ya que el escarabajo no tendría más información que haga que tenga alas. También podría considerarse una mutación perjudicial, porque no podría alejarse tan fácilmente de los depredadores. La mutación que causa anemia falciforme podría considerarse beneficiosa porque protege contra la malaria,
Pero la persona con esa mutación ha perdido la información que permite producir células sanguíneas eficientes y sus células falciformes causan muchos problemas. Ambas mutaciones resultaron beneficiosas en un sentido, pero hubo pérdida de información. Esto significa que las mutaciones, incluso las beneficiosas, van en dirección opuesta a la evolución de molécula a hombre, lo cual implica que no habrá nueva información genética, aunque pudiera haber un resultado beneficioso. Consideremos el caso de los pollos que han perdido la información para producir plumas. Podría considerarse un caso beneficioso porque ya no tenemos que desplumarlos, pero esos pollos ya no pueden volar y les cuesta mantener la temperatura de sus cuerpos. A menudo la gente confunde la obtención de nueva información con beneficios causados por las mutaciones, pero son cosas diferentes. Para los cambios evolutivos, la mutación tiene que ser beneficiosa y causar al mismo tiempo la obtención de nueva información. Tercera afirmación. Uno no puede ser cristiano si no cree que la tierra es joven. Answers in Genesis ha afirmado continuamente que se puede ser cristiano más allá de cuál sea su postura en cuanto a la antigüedad de la tierra o la evolución, pero también ha señalado que estos cristianos no son consistentes. El creer que la tierra es más joven de lo que dicen muchos concuerda con lo escrito en la Biblia. Ante todo, empezamos con los primeros 5 días de la creación, luego en el 6º día en que Dios creó a Adán y luego al sumar las edades que se nos dan en las genealogías desde Adán hasta Abraham, llegamos a aproximadamente 2000 años. Tanto los historiadores seculares como los cristianos ubican a Abraham cerca del año 2000 a.C., de modo que el principio sería hace unos 6000 años. La Tierra entonces tiene unos 6000 años. Eso significa que es antigua, aunque mucho más joven que los miles de millones de años que se le adjudican comúnmente. Si creemos que la Tierra tiene aproximadamente 6000 años, establecemos un fundamento adecuado para creer en Jesucristo, porque estamos permitiendo que Dios nos hable a través de su palabra sin llevar otras ideas a la Biblia. De la misma manera, al confiar primero en la Biblia, vemos que el pecado y la muerte invaden el mundo ya en Génesis 3, fundamento del Evangelio. Jesús vino para salvarnos del pecado y la muerte. Si abandonamos este fundamento de comenzar por la Biblia e insertamos ideas evolucionistas o de millones de años en la historia del mundo por sobre lo que la Biblia enseña en Génesis, será inconsistente creer en el resto de la Biblia y en particular en el Evangelio. Lamentablemente hay personas que lo hacen y está mal, pero no negaremos que sean salvos. Cuarta afirmación. Los creacionistas toman toda la Biblia en sentido literal. Es mejor decir que los creacionistas leemos y entendemos la Biblia según una perspectiva gramática histórica de las Escrituras. Es decir, que entendemos un pasaje bíblico tomando en cuenta su contexto, su autor, a quién estaba dirigido, el estilo literario, etc. Es decir, que leemos y entendemos la Biblia con una lectura directa. Por lo general es eso lo que se quiere en la llamada interpretación literal de la Biblia. Es un método que ayuda a eliminar interpretaciones impropias o incorrectas. Segunda de Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Proverbios 8, del 8 al 9. En justicia son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. La lectura simple y directa de la Biblia significa entender qué pasajes se escribieron como relato histórico, cuáles como poesía y cuáles como parábolas, etc. Encontramos distintos estilos literarios en la Biblia y así hay que leerlos. Génesis narra hechos históricos y está escrito con texto narrativo y no hay razón para que lo leamos como una alegoría, poesía o algún otro estilo literario. Por ejemplo, un no cristiano afirmó: la Biblia dice con toda claridad no hay Dios en el Salmo 14:1. Pero el versículo en su contexto dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Eso es Salmo 14:1. Es el contexto el que ayuda a determinar la interpretación adecuada de que un necio afirma que no hay Dios. Alguien dijo también, para interpretar los días de Génesis hay que leer 2 de Pedro 3:8, que indica que los días son de 1000 años cada uno. Muchos intentan usar este pasaje para respaldar la idea de que la Tierra tiene miles de millones de años, pero leámoslo en contexto. 2 de Pedro 3, del 8 en adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El pasaje emplea un recurso literario conocido como símil. Aquí, Dios compara un día con 1000 años para señalar que Él no está limitado por el tiempo. En este caso, específicamente en lo relativo a su paciencia, Dios es eterno y no se ve limitado por el tiempo que Él creó. También el versículo no hace referencia a los días de Génesis, de modo que no hay razón alguna para aplicarlo a la duración de los días de Génesis. En la lectura directa, estos versículos indican que Dios es paciente al cumplir sus promesas. El caballero que me habló tenía creencias preconcebidas basadas en ideas humanas de que la Tierra tiene millones de años de antigüedad, y esas creencias le llevaron a esta extraña interpretación en oposición al uso del método histórico gramatical. Así que los cristianos bíblicos leen la Biblia con lectura simple y directa y en contexto. Se desprende que aprendemos de lo que Dios dice y que no aplicamos sentidos literales, en sentido estricto, extraños a los pasajes metafóricos o alegóricos y viceversa. Quinta afirmación. Los creacionistas bíblicos no tienen evidencia alguna que respalde su posición. De hecho, tenemos las mismas evidencias que tienen los evolucionistas, sean huesos, fósiles o rocas. La diferencia está en la interpretación de la evidencia. Los creacionistas y los evolucionistas comienzan en puntos de partida diferentes al mirar la misma evidencia. Por eso es que llegan a conclusiones distintas. Como cristianos bíblicos, confiamos en el axioma o punto de partida de que Dios existe y que su palabra es verdad. A partir de allí, usamos la Biblia para explicar la evidencia que vemos en el mundo que nos rodea. Los evolucionistas, por lo general, utilizan su axioma, naturalismo, materialismo y la creencia de que la evolución molecular del hombre es verdad, para interpretar la evidencia. Al analizar cuidadosamente las dos interpretaciones, es muy superior la interpretación bíblica porque explica la evidencia y además se ve confirmada por la ciencia operacional. Sexta afirmación. Los creacionistas bíblicos creen que la Tierra hoy es igual a lo que era en el principio de la creación. Los creacionistas bíblicos creemos que se han dado cambios muy importantes en la Tierra en sus 6000 años de historia. Dos muy catastróficos, la caída y el diluvio. La caída fue cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Antes de esto, la tierra y toda la creación eran perfectas. Adán recibió unos pocos mandamientos preciosos en este mundo perfecto, y uno de ellos era que no debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comía de este árbol, su castigo sería la muerte. Pero Adán comió y murió. Y ahora nosotros morimos porque también pecamos. Desobediencia a Dios. La muerte y el sufrimiento entraron en la creación como intrusos. Hubo también otros resultados de la desobediencia de Adán. Uno de ellos fue la maldición del suelo. Otro, los espinos y cardos. Hubo cambios en los animales y los humanos. La caída fue un hecho muy importante que hizo que la tierra cambiara definitivamente. El diluvio fue el juicio de Dios sobre las personas del mundo que le habían vuelto la espalda. Dios dijo que les destruiría con un diluvio y lo hizo. Este diluvio fue mundial y lo destruyó todo. Muchos creacionistas bíblicos creen que inicialmente había un solo continente. Este continente original se quebró y separó y por hechos catastróficos se reordenó durante el diluvio y los años siguientes para ser lo que tenemos hoy.
Este diluvio mundial sepultó a muchos animales, plantas y la vida marina. Muchos de ellos se convirtieron en fósiles. Una gran porción de las capas de roca sedimentaria que encontramos hoy en todo el mundo da testimonio de este diluvio global. El diluvio también hizo que se hundieran los lechos de los océanos, que se formaran las montañas, etcétera, etcétera, con el resultado de las características geológicas que vemos hoy. Después del diluvio hubo efectos importantes como la era de hielo, las fallas a lo largo de las placas tectónicas, etcétera, etcétera. Los creacionistas bíblicos creemos que el mundo ha cambiado. La pregunta es, ¿en qué aspectos? Es esta una parte de la investigación creacionista de hoy que nos entusiasma mucho. Séptima afirmación. Los creacionistas bíblicos se oponen a la ciencia y a la lógica. A los creacionistas bíblicos nos encanta la ciencia. De hecho, casi todos los campos de la ciencia cuentan con aportes y desarrollo que hicieron hombres que creían en la Biblia, como Isaac Newton, Michael Faraday, Robert Boyle, Johannes Kepler y Louis Pasteur. Francis Bacon, cristiano que creía en la Biblia, desarrolló el método científico. La razón por la que se desarrollaron estos campos de la ciencia era que se creía en que Dios creó el universo y que por lo tanto instituyó leyes que podíamos investigar. Incluso hoy muchos grandes científicos creen en la Biblia y utilizan la ciencia observacional a diario. Incluso la lógica fluye naturalmente del punto de vista bíblico. Como fuimos creados a imagen de un Dios lógico, es esperable que tengamos facultades lógicas, pero la lógica no es una entidad material y por eso se vuelve un problema para el ateo materialista que niega el plano inmaterial. Desde la perspectiva materialista, el pensamiento lógico es lo mismo que el pensamiento ilógico. Nada más que una reacción química del cerebro. Desde el punto de vista materialista, la percepción de la lógica se debe a procesos al azar y nada tiene que ver con la verdad absoluta, que también es inmaterial. Así que, en el punto de vista bíblico, la lógica existe y también la verdad. Ambos son inmateriales. En la postura puramente materialista no hay bases para la existencia de la lógica o la verdad, porque ambos son inmateriales. Y si nuestros cerebros son resultado de mutaciones al azar y de la selección natural, ¿cómo sabemos que nuestros cerebros han evolucionado de modo que nos permitan pensar y razonar de acuerdo a la verdad? Establecer que la lógica puede dar un resultado verdadero significa que tiene que existir la verdad absoluta y entonces tiene que existir Dios. Eso no significa que los ateos y evolucionistas no puedan usar la lógica o ser científicos, pero al hacerlo necesitan tomar prestados los principios cristianos mencionados más arriba y esa acción no se condice con la postura que profesan. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.